Buenas, mis amados. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes nuevamente y para que juntos aprendamos. En la medida que nosotros también impartimos estos versículos, estos mensajes, nosotros también aprendemos mucho más, porque ese es el amor del Señor, que cada día nosotros seamos renovados. Y por eso estamos aquí también transmitiéndole a ustedes lo que nosotros también estamos aprendiendo. Bendito sea Dios. El tema de ahora es muy importante, muy valioso. Recordemos de que todos los temas tienen un punto especial, pero debemos de analizarlo porque esto nos compete a todos, que nuestro corazón siempre esté atento a lo que Dios quiere. Y en este caso este tema se llama resolver conflictos, que por cierto es un bonito tema, pero también delicado. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan. Dice que nadie se escapa de tener un conflicto con alguien o de intervenir en la solución de algún problema o de algún conflicto con otras personas. El problema es no saber cómo resolverlo y eso puede ser muy peligroso en los negocios, en la familia, en las amistades, en donde quiera que estemos. Es muy peligroso cuando no sabemos qué hacer. Vamos a ver algunos detallitos que nos van a ayudar a resolver conflictos. Y también nos enseña qué cosa es un conflicto y nos dice que es una oposición franca y hostil que se da como resultado de dos diferentes puntos de vista. ¿Qué quiere decir? Son dos personas, ¿verdad?, que tienen distintas opiniones. Entonces, nos enseña que el fruto del Espíritu, por supuesto, ¿verdad?, de que el fruto del Espíritu del cual habla Gálatas 5, 15 y 16, es todo lo contrario a lo que genera un conflicto. ¿Por qué necesitamos saber qué es lo que nos enseña la palabra? Porque siempre el conflicto es una obra de la carne y por eso necesitamos buscar el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas 5, 15 y 16? Aquí también nos enseña. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Porque es una obra de la carne cuando una persona se mantiene con conflicto, cuando una persona siempre está con enojo, con ira, son conflictos internos que tiene cada una de las personas, ¿verdad? Y eso, la única solución es presentarse delante de Dios para que nos ayude a vencer, porque el Espíritu Santo sí quiere que nosotros avancemos y no nos dejemos que nos enrede en la vida todas las situaciones que se nos vayan a ir presentando. Pregunta en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Reconozcamos lo carnal que podemos llegar a ser en medio de un conflicto. Nuestra carne puede ser la causante de la mayor parte de ellos y tenerlo en cuenta para buscarle una solución, ¿verdad? Aquí está más clarito, ¿verdad? ¿De dónde viene la guerra? Pues de la carne, ¿verdad? De la mala manera de vivir, diríamos, porque cuando nosotros se nos presenta un conflicto, yo creo que sí, el Espíritu Santo siempre está atento y nos ayuda para que no le demos lugar. Pero vamos a seguir aprendiendo. Dice que debemos de tener cuidado con el yo, eso es el ego, pues es un sinónimo de orgullo que nos lleva a la autojustificación, lo cual dificulta la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque siempre nosotros queremos defendernos, nosotros siempre somos los mejores, nosotros siempre tenemos la razón, en vez de ser, como dice el Señor, miradme a mí que soy manso y humilde de corazón. Enfoquémonos en lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. En Proverbios 13:10 nos enseña, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y nos enseña, ¿verdad? En Santiago también nos dice de que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miremos alguna actitud que nos quiere vivir en conflicto, con problemas, entonces, ya dice aquí, más los avisados, en los avisados está la sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sabiduría del Señor. Él nos ha depositado esa sabiduría cuando nosotros se la pedimos. Él nos da sin ningún reproche. Él quiere que nosotros más bien lo representemos a Él en todas las áreas de nuestras vidas.
Y continúa enseñándonos de que a raíz de un conflicto no podemos concluir con una persona, qué pudo hacer la persona, sino más bien qué hizo. En otras palabras, si alguien cometió un error, no podemos definirla ni señalarla como una mala persona. Nosotros no podemos nosotros no podemos estar atacando a las personas o viendo esto tiene. No podemos nosotros vivir esa vida conflictiva. Nosotros más bien debemos de preocuparnos porque como nosotros también hemos vivido otras experiencias y extendemos la mano al que necesita. Dice que es común que en medio de un conflicto se exagere, ¿verdad? Cada uno tiene su respuesta, su defensa, siempre está queriendo contradecir lo que se le están diciendo por el mismo conflicto que tiene interno, por la misma actitud, por la misma carne que debe de morir más, que debe de doblegarla delante de Dios. Y eso nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a vencer. Por eso debemos ser objetivos y enfocarnos únicamente en el conflicto y su solución. Entonces, la información de esto es de que si hay algún conflicto, preocupémonos cómo haya una solución, no cómo enredar más el conflicto. Dice, sin aludir temas y hechos que no vienen al caso. Los conflictos originan divisiones. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando dos personas tienen distintas visiones, distintos enfoques, eso se llama división porque son dos enfoques, dos visiones. Entonces no pueden tener un mismo, no pueden conectarse, no pueden unirse. Por lo tanto, puede causar separación dentro del mismo cuerpo de Cristo. Puede haber afectación dentro de la misma familia o donde usted esté, ya sea en el trabajo, con su cónyuge, con sus amistades, donde quiera que usted esté. Puede causar más problemas en vez de buscar cómo servir de apoyo. Recordemos que Jesús nos enseñó que lo dividido no permanece. Nos dice en San Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Los conflictos desgastan la energía y consumen tiempo en actividades poco productivas. Esto es lo que nos está diciendo. No le demos atención, no nos enfoquemos en lo que nos quiere afligir nuestro corazón, porque de verdad que no vale la pena. Cuando nos está desgastando y nos hace pensar y no nos da tranquilidad y nos quiere quitar el sueño, eso quiere decir de que hay una alerta del Espíritu Santo para que no le demos lugar a eso. Acudimos, nos arrodillamos y le pedimos, Señor, yo soy libre de eso, yo no soy una persona conflictiva, y comenzamos a confesar y a renunciar a todas las actividades, a todas las acechanzas, porque si no, el enemigo siempre quiere mantenernos en conflicto con una persona, con otra persona, y porque no quiere que seamos felices. Nosotros tenemos que preocuparnos y más bien salir adelante antes que el enemigo se enseñoree en nosotros. Debemos buscar la paz, dice, con alguien, con quien nos rodea. Nos enseña en Romanos 12:18, nos aconseja, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es rico, ¿sabe? Es lo más delicioso vivir en paz. Uno debe anhelar, llamar la paz del Señor, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros debemos de mantenernos con la paz para atender todas las cosas. Si estamos rodeados, estamos aquí vivos, estamos activos. Y cada momento, cada segundo de nuestra vida tenemos cosas que nos vienen en cualquier situación, como mamá, como papá, como hijo. En toda situación nosotros siempre tenemos lucha. Pero cuando la paz de Cristo está en nosotros, mire, todas esas cosas se eliminan, se desaparecen, porque le estamos dando más atención, más amor a nuestro Señor, que lo que anhelamos exaltarlo más a Él que nuestra propia vida, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos deseo de que sea Jesús exaltado, entonces todo va a ser rápido, todo va a ser ligera la carga, todo más rápido, bendito Dios. Y nos dan unas recomendaciones muy importantes, pero con estas recomendaciones yo les quiero invitar a que siempre busquemos la presencia del Señor, siempre clamemos a Dios para que nos ayude en todas estas recomendaciones, en todas estas situaciones, porque
no es mentira, van a suceder o ya han participado, como dice en el comienzo, ¿verdad? Vamos a tener algunos conflictos o vamos a ser parte también y saber qué hacer. Por eso desde el comienzo, desde la primera hora, desde que usted comienza a orar, le pide ayuda al Señor. Y al final nos dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, más bien líbranos del mal. Es bien valioso esa partecita, por algo el Señor lo puso de último, porque sabe que es una carrera que tenemos en esta tierra. Y cuando nosotros vencemos en cualquier tentación, entonces nosotros vamos viendo más al Señor en nuestras vidas, alabado sea Dios. Y una de las recomendaciones es, dice, no evitar el conflicto totalmente, ¿verdad? No quiere decir de que estamos ciegos ni amarrados, ¿verdad? Dice, hay personas que les molesta algo, pero no hablan directamente con quien deben, sino que esperan hasta que estalle el problema. Eso va pasando y va pasando y va pasando, más bien, porque si dice de que nosotros vayamos a hablar directamente con la persona, con lo que nos está afectando, vamos primero delante de Dios para que nos dé sabiduría, porque así nosotros vamos a poder vivir o vencer cualquier conflicto, ¿verdad? Como dije anteriormente, bendito Dios. También nos dice otra recomendación, abordar el conflicto en su punto importante y no solo tocando los puntos menores, ¿verdad? Sino de que vamos al grano. Algunos se van por las ramas, dice, y dan por hecho que otra persona comprendió. Esto impide una solución efectiva, pues el problema continúa, porque cuando nosotros tenemos un problema y vamos donde otra persona y vamos donde otra persona y vamos aludiendo, vamos dejando, vamos evitando que lo importante no lo estamos nosotros tomando, sino que lo andamos comentando, eso va a causar mucho más problemas, mucho más conflicto, porque va a andar desperdigado por todos lados y no es conveniente, no es conveniente. Por eso le dije siempre, primero buscamos de Dios para poder hablar con la persona y así eliminar cualquier caso. Otra recomendación dice, no obviar el motivo del conflicto, no hay que obviarlo. Por temor, muchas personas no exponen lo que realmente les molesta y se valen de otras situaciones para crear un conflicto, sin buscar solución al problema que realmente les incomoda. O sea, esperan otra situación y sobre esa situación tomaron puntos, tomaron esa acción y también el problema que estaban teniendo. Y entonces se hizo más grande la lucha en vez de dedicarse solamente a la situación. Por eso es que nos invitan que no lo andemos, ¿verdad?, por otras situaciones, con otras personas. Y otra recomendación dice que hay que señalar la verdadera causa, no buscar más problemas donde no los hay y proponer una solución efectiva. A veces nosotros somos la causa, a veces nosotros somos los que andamos provocando los conflictos, pero por eso tenemos que cuidarnos y tenemos que, cuando se nos presenta, tenemos también que ayudar a las personas, ¿verdad?, que nos están queriendo afectar en cualquier problema. Más bien ayudémosles, no busquemos más problemas. Dice que seamos claros y tengamos una buena disposición para solucionar cualquier conflicto. No debemos enfocarnos en el problema y en buscar culpables, sino en hallar soluciones. Ahí es donde está todo, hermano. Hay que buscar soluciones, no hay que buscar problemas. Hay que tratar de honrar en todo lo que hacemos, ¿verdad? Como hemos hablado, en todo lo que hacemos hay que honrar al Señor, en el nombre de Jesús. Ahora nos enseñan cómo resolver los conflictos según la palabra de Dios. 1, dice que considere a la persona. En Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Sobrellevarlo uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Verdad? Que si alguno fuera sorprendido, entonces nosotros también podríamos en alguna ocasión tener alguna situación que podríamos causar incomodidad a los demás, pero por eso ayudemos, entendamos y amemos a unos a otros, a las personas, amémonos unos a otros, porque sin duda en alguna situación,
como nos dice en Gálatas 6, 1 y 2, vamos a también nosotros poder vivir. Y hay una parte que dice en la palabra de Dios, no te fijes del mal ajeno, no sea que a ti te pase. Es bien delicado. También nos indica, nos aconseja en Efesios 4, 26 y 27, airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos dice aquí que nos airemos, es permitido, pero también tenemos que tener cuidado, porque si nos airamos y no podemos controlarlo, porque son las obras de la carne, la ira es una obra de la carne. Entonces, si nosotros aceptamos que airarnos, pero no podemos controlarnos, mejor pidámosles al Señor que nos detenga ante cualquier situación, ¿verdad? Porque tenemos varios ejemplos, ¿verdad? El apóstol Pedro era bien airado, y cuántas situaciones vivió él, pero mire, llegó el Espíritu Santo y lo tomó y lo libró de todo. Así es que mi Señor, mire, nos va a sacar adelante en toda situación. Nos dice en Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse, mire qué rico, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. ¿Qué quiere decir? Le da más lugar a la carne, le da más honores, diría yo, a lo que el enemigo quiere hacer en el ser humano, y no es justo. No es así, no debemos de vivir siempre haciéndole honores a la carne, ¿verdad? Porque sin duda ya sabemos de que es débil, pero es fuerte cuando nosotros dejamos al Señor que nos doblegue, que nos enseña. Dice, asegúrate de tratar con la realidad y no con rumores. Nos enseña en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Imagínense esto, cuando nosotros tengamos alguna situación o se nos presente de verdad, que aunque no querramos, a veces se nos presentan estas situaciones, dice de que no es conveniente que nosotros vayamos o más bien acusemos solamente porque queremos, ¿verdad?, degradar a cualquier persona. Más bien nos enseña que nosotros busquemos 2 o 3 testigos y así se mantendrá cualquier acusación. Pero nos sigue enseñando que busquemos mediadores, como nos dice en San Mateo 18, 15 y 17, que nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Según esto debemos hacer lo siguiente. O sea, cuando nosotros tenemos esa situación, ya sabemos, ¿verdad?, de que nosotros podemos llegar donde el hermano para aconsejarle, para hablarle del amor de Dios, de que no se deje llevar por cualquier situación que esté pasando. Nosotros podemos ser mediadores con la familia del Señor, aún con todos los que nos rodean. Pero si no nos oye, pues entonces, ¿verdad?, están los consejos. Y por eso nos dice, según esto debemos hacer lo siguiente, nos dice, primero, hablarle a solas a la persona, aconsejarle, ayudarle a la reflexión, ayudarle de tanto amor que el Señor nos ha dado en la cruz y resucitó para que nosotros continuemos en victorias. Pero dice que si no nos escucha, pues llamemos a testigos. Y si aún así no se solventa el asunto, pues buscar autoridades de la iglesia que puedan ayudarnos. Y si nada de eso lo soluciona, que nos apartemos. Por supuesto, ¿verdad?, con el amor del Señor, porque aún así el corazón de nosotros siempre está deseoso de que nadie se pierda, porque si el Señor no quiere que nadie se pierda, Él no fue en vano que sufrió. Entonces nosotros debemos de tener ese corazón dispuesto, listo para darle la mano a todo el que lo necesita. Y también nos aconseja que siempre que haya arrepentimiento, perdona. En Lucas 17:3 nos recuerda, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale,
porque eso es un gozo, es un regalo que el Señor nos da, porque como hablamos antes, también nosotros podemos vivir esta situación. Si dando es que se recibe, ¿verdad? Perdonamos y Dios también nos perdona a nosotros. Y en Proverbios 23, con esto concluimos y aclara que honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y esto no creo que este sea el plan del Señor. No nos dejemos, ¿verdad?, que nos envuelva ninguna situación que ha estado queriendo perturbar su vida. Mi hermano, mi hermana, recuérdate de que somos instrumentos estudiando, preparándonos para ser un buen líder. Y por supuesto, ¿verdad?, que por eso es que tenemos estos discipulados, para que aprendamos todos y que vayamos siendo formados con la calidad que el Espíritu Santo nos va dirigiendo a toda verdad. Seamos santos, dejémonos ser puros, dejémonos que el Espíritu nos lleve en la pureza que Él es, y vamos a ver, ¿verdad?, que todas estas situaciones van a pasar de una manera sobrenatural, porque ese es el amor de Dios. Muchas gracias y Dios les bendiga, mis hermanos. Audio Jungle.